¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las ideas más fascinantes de Carl Jung, una que nos dice que las palabras, a veces extrañas, de la psicosis no son simplemente un caos sin sentido, sino que en realidad son un lenguaje simbólico que viene de lo más profundo de la mente. Imaginen por un momento que están en una institución psiquiátrica a principios del siglo XX y una paciente de la nada afirma: «Soy una grulla». La psiquiatría de la época, sin dudarlo, lo habría catalogado como un síntoma más de una mente rota, un disparate y punto. Pero Carl Jung se hizo una pregunta muy distinta. ¿Y si esas no fueran palabras al azar? ¿Y si esa frase tan extraña fuera en realidad una clave, una pieza de un rompecabezas? Una que, si logramos armar, nos revela una historia profundamente humana y de hecho muy coherente. Esa es la pregunta que vamos a explorar juntos. Muy bien, vamos a sumergirnos en el tema. Para llegar a entender a la paciente de la grulla, primero tenemos que entender el enfoque de Jung, que en su momento fue radical. Él se alejó de la idea de que todo era un problema del cerebro, un asunto biológico, y empezó a buscar el origen en la psicología, en la historia personal de cada alma. El punto clave de Jung, el centro de todo esto, es que los delirios, las alucinaciones, ese lenguaje tan peculiar, no son el ruido de un motor descompuesto. No, son mensajes simbólicos. La psique, cuando está abrumada por un dolor o un conflicto que no puede procesar, intenta contar su historia como puede, y a veces lo hace a través de un lenguaje encriptado. Entonces, ¿por dónde empezamos a descifrar este código? Jung nos da la primera herramienta, un concepto clave, el complejo. Pensemos en un complejo como un pequeño centro de gravedad emocional en nuestra mente. Es un núcleo que atrae pensamientos, sentimientos y recuerdos relacionados con un tema que tiene una fuerte carga emocional. Puede ser el poder, un amor no correspondido, una herida del pasado, lo que sea. Y lo más interesante es que este imán casi siempre opera desde la sombra, desde el inconsciente, moviendo los hilos sin que nos demos cuenta. Y ojo, que esto no es algo exclusivo de la psicosis, ¿eh? Todas las personas tenemos complejos. Los vemos en la vida diaria, por ejemplo, cuando se nos olvida justo el nombre de esa persona importante en el peor momento. O, como contaba Jung, el caso de una joven que, sin darse cuenta, se puso a tararear la marcha nupcial de Lohengrin sentada junto al hombre que le gustaba. Esas son las huellas de un complejo en acción, pequeños deslices que nos muestran las corrientes ocultas de nuestra psique. La segunda herramienta que necesitamos para seguir descifrando viene del mundo de los sueños. Y es que según Jung, la lógica de la psicosis se parece muchísimo a la lógica con la que construimos nuestros sueños. La condensación es, básicamente, el arte de empaquetar un montón de significados en un solo símbolo. En un sueño, por ejemplo, una sola persona puede representar a nuestro padre, a nuestro jefe y a un profesor de la infancia, todo a la vez. Bueno, pues la mente psicótica usa exactamente este mismo tipo de taquigrafía simbólica. Jung nos da un ejemplo muy sencillo de un sueño para que quede claro. La mente quiere decir que algo es fino y a la vez famoso o estupendo. ¿Y qué hace? Los fusiona en una palabra nueva, famous. ¡Pum! Dos ideas en una. A ver, ahora un ejemplo clínico. Le preguntan a un paciente, ¿qué es un cuadrilátero? Y él responde, un cuadrado con ángulos. A primera vista la respuesta es incorrecta, parece ilógica, pero si la miramos como una condensación, de repente cobra todo el sentido. La mente simplemente fusionó dos pensamientos que sí son correctos. Un cuadrilátero es parecido a un cuadrado, y un cuadrilátero tiene ángulos. Los juntó en una sola frase, muy compacta. Perfecto. Ahora que tenemos las ideas de complejo y condensación, ya podemos volver a esas frases de los pacientes y empezar a ver, no la locura, sino el significado que se esconde detrás. Tomemos el caso de una paciente que vivió décadas en una institución, sumida en la pobreza. Una de las frases que repetía sin cesar era «soy el monopolio». ¿Qué demonios podría significar algo así? Para descifrar esto, Jung hizo un trabajo casi de detective. Investigó la vida de la paciente y descubrió que su complejo central era la inmensa miseria que había sufrido. Y aquí viene lo increíble. En alemán, su idioma, la palabra para miseria, Not, suena casi igual que Noten, que significa billetes.
La conexión es sonora. Entonces, la palabra monopolio se convierte en el símbolo perfecto de su fantasía. Ella tiene el derecho exclusivo, el monopolio, de recibir una compensación en billetes, en noten, por su terrible miseria, por su not. De repente, la palabra deja de ser absurda y se convierte en un poema trágico de una sola palabra. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a nuestra pregunta inicial. ¿Qué historia se esconde detrás de esta declaración tan extraña? Jung descubrió que la paciente no hablaba de un pájaro. Estaba haciendo referencia a un poema clásico alemán, Las grullas de Íbico. Es un poema sobre la justicia divina que venga a una persona inocente. Para ella, que se sentía completamente inocente y creía que la habían internado injustamente, las grullas del poema se convirtieron en el símbolo perfecto de su situación. Al decir «soy una grulla», no estaba delirando, estaba declarando, de la forma más poética y condensada posible, «soy inocente y han cometido una terrible injusticia conmigo». Y veamos un último ejemplo, que es todavía más elaborado. La misma paciente que se creía el monopolio también decía ser Germania y Helvecia, exclusivamente de mantequilla dulce. Esta frase es una construcción brillante de una fantasía para compensar su realidad. Piénsenlo. Para una mujer que no tenía absolutamente nada, ¿qué puede haber más grandioso que ser la encarnación de dos naciones poderosas como Alemania y Suiza? Y para alguien que seguramente pasó hambre, ¿qué símbolo de riqueza y abundancia más potente que la mantequilla dulce? Un lujo total. Su delirio era en realidad un tapiz tejido con los símbolos de todo aquello que la vida le había negado. Todo esto nos lleva a la gran conclusión de Jung, una que le da una vuelta completa a cómo entendemos la enfermedad mental. Lo que vemos en estas pacientes, según esta visión, no es una mente que se ha roto, sino una mente que está trabajando a toda máquina. Está usando el mismo poder de la fantasía que usa un poeta para escribir un poema, o que usamos todos para soñar despiertos. La única diferencia es que lo hace de una forma tan abrumadora, tan intensa, que esa fantasía se convierte en la única realidad posible. Como escribió el propio Jung, todos tenemos dentro esta incesante fantasía creadora. Es el mecanismo de nuestra psique para hacer soportable lo insoportable, para suavizar los bordes más afilados de la vida. En la psicosis, este mecanismo simplemente ha tomado el control total del escenario. Así que la próxima vez que algo nos parezca locura, tal vez la pregunta correcta no sea ¿qué está mal aquí?, sino ¿qué historia se está intentando contar? Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si esta línea entre la fantasía y la realidad es mucho más delgada de lo que creemos, ¿de qué maneras la propia fantasía creadora de cada uno de nosotros está silenciosamente moldeando el mundo que percibimos cada día? Muchas gracias.